La Iglesia Católica, la verdadera Iglesia de Jesús. Bienvenidos a la Biblia Habla. Hoy exploraremos la razón por la cual la Iglesia Católica es considerada, para muchos fieles, la verdadera Iglesia de Jesús. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con quienes busquen profundizar en su fe. Empecemos. En la Biblia, Jesucristo prometió edificar su iglesia. Mateo 16 y 18 nos muestra a Jesús diciéndole a Pedro, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este pasaje ha sido clave para entender el papel fundamental de San Pedro como piedra inicial. Este texto es interpretado por la Iglesia Católica como el momento en que Cristo instituye a Pedro como cabeza visible de la iglesia. Pedro, en griego Petros, piedra, es la base sobre la que Jesús edificó la comunidad de creyentes. La Iglesia Católica se ve a sí misma como la heredera directa de esta autoridad dada a Pedro. La sucesión apostólica asegura que el Papa, obispo de Roma, sea el sucesor de Pedro, manteniendo viva la promesa de Jesús. La sucesión apostólica se ha conservado a lo largo de los siglos a través de la imposición de manos y la consagración de obispos. Esta línea ininterrumpida conecta a la Iglesia de hoy con la comunidad de los primeros cristianos. La Iglesia Católica también se define por su unidad y universalidad, reflejadas en la palabra católica, que significa universal. Esto representa la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones, tal como Cristo ordenó. El Nuevo Testamento describe la Iglesia como el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:27. Para los católicos, esta imagen subraya que cada miembro tiene un papel, pero todos están unidos bajo una cabeza, que es Cristo, y en la tierra guiados por el Papa. Jesucristo entregó a los apóstoles la autoridad para bautizar, enseñar y guiar. Mateo 28 2.19-20 expresa el mandato, id y haced discípulos a todas las naciones. La Iglesia Católica ve en esto un llamado a la misión inquebrantable. Desde la época de los primeros cristianos, la Iglesia Católica ha mantenido la tradición y la enseñanza apostólica. Hechos 2:42 menciona cómo los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, algo que la Iglesia considera fundamental. La Biblia Católica incluye los mismos libros del Nuevo Testamento que otras denominaciones cristianas, pero el Antiguo Testamento contiene algunos libros deuterocanónicos que han sido parte de la tradición de la Iglesia desde la antigüedad. Muchos padres de la Iglesia, como San Ignacio de Antioquía y San Ireneo de León, atestiguaron la importancia de estar en comunión con el obispo de Roma, reconociendo su primacía espiritual. La Eucaristía es otro pilar esencial. La Iglesia Católica cree en la presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados, como él enseñó en Juan 6. Este sacramento perpetúa el sacrificio redentor de Jesús. Cuando Jesucristo dijo haced esto en memoria de mí, Lucas 22:19, la Iglesia Católica interpretó que la Eucaristía sería celebrada continuamente hasta su regreso, manteniendo vivo el misterio pascual. Otro aspecto central es la veneración a la Virgen María y a los santos. Se basa en que María fue la madre de Jesús y, por consiguiente, madre de la Iglesia. Los santos son ejemplos de vida cristiana y se pide su intercesión. Esta intercesión no reemplaza a Cristo como único mediador, sino que se entiende como una comunión de los santos, reflejando la familia de Dios unida, ya sea en la tierra o en el cielo. La Iglesia Católica fomenta la importancia de los sacramentos como signos eficaces de la gracia divina. El bautismo, la confirmación, la penitencia y otros sacramentos son vistos como canales de santificación. En Mateo 18 y 18, Jesús confiere a los apóstoles el poder de atar y desatar. Esta cita es base de la autoridad que ejercen los obispos y sacerdotes para perdonar pecados en el sacramento de la reconciliación. Desde los primeros siglos, se convocaron concilios para definir la doctrina y la disciplina, guiados por el Espíritu Santo. El Concilio de Jerusalén, Hechos 15, fue el antecedente de los posteriores concilios ecuménicos. La Iglesia Católica afirma ser la Iglesia fundada por Jesús, no como una denominación más, sino como la comunidad de fe que ha mantenido la sucesión apostólica, la doctrina y los sacramentos instituidos por Cristo. No podemos ignorar que ha habido errores humanos en la historia de la Iglesia.
Sin embargo, se cree que el Espíritu Santo la ha sostenido, y la ha llevado a la renovación y corrección a lo largo de los siglos. Las enseñanzas sociales de la Iglesia, reflejadas en la doctrina social, demuestran su intención de ser luz en el mundo, viviendo el mandato de amor al prójimo que Jesús enseñó. Asimismo, el testimonio de miles de mártires y santos a lo largo de los tiempos refuerza la idea de que Dios ha obrado en ella, mostrando su fidelidad incluso en medio de persecuciones. La Iglesia Católica, en su liturgia, busca conectar al creyente con el sacrificio de Cristo. Cada misa reactualiza el misterio pascual y nos une al sacrificio del Calvario, llevado a cabo de una vez y para siempre. Esta continuidad histórica se ve respaldada por documentos y registros desde el siglo I, evidenciando cómo la fe se ha transmitido de generación en generación sin romperse. Otro elemento que destaca es la caridad y la acción misionera. Organizaciones católicas han sido pioneras en hospitales, escuelas y misiones, llevando alivio y el Evangelio a muchos rincones del mundo. La devoción a los sacramentales, como el agua bendita o la imposición de la ceniza, también es parte de la tradición que busca acercar las realidades espirituales a la vida cotidiana de los fieles. El Catecismo de la Iglesia Católica compila de forma sistemática las enseñanzas basadas en la Biblia y la tradición. Es una guía para entender la fe y la moral cristiana según el magisterio católico. En la Biblia, Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra su Iglesia, Mateo 16:18. La Iglesia Católica interpreta esto como un resguardo divino hasta la segunda venida de Jesús. La liturgia católica, con su calendario, celebra y medita cada misterio de la vida de Cristo, desde la encarnación hasta la resurrección, ayudando a los fieles a vivir un ciclo anual centrado en Jesús. Aunque otras comunidades cristianas comparten muchos dogmas, la Iglesia Católica señala su vínculo histórico con Pedro y su sucesión, algo que la distingue de otras denominaciones. El magisterio, ejercido de forma ordinaria o extraordinaria, mantiene la unidad doctrinal. Cuando surgen controversias, el Papa y los obispos en comunión definen la verdad de fe. La figura del Papa, como sucesor de Pedro, es el gran punto de convergencia y unidad. No es un dictador, sino el siervo de los siervos de Dios, encargado de confirmar a los hermanos en la fe. La oración del Rosario es una devoción mariana que también refleja la continuidad de la Iglesia. Desde los primeros siglos se ha rezado con diversas fórmulas, y hoy es un símbolo de la oración católica. La custodia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, está a cargo de los sacerdotes, quienes, a través de la ordenación, actúan en persona Christi para el bien de los fieles. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sufrido cismas y divisiones, pero la Iglesia Católica mantiene que la plenitud de la verdad y los medios de gracia permanecen en su seno, sin negar la validez de la fe de otros cristianos. Es importante no confundir la infalibilidad del Papa en materia de fe y moral, bajo condiciones estrictas, con la impecabilidad personal. Se refiere a la asistencia del Espíritu para evitar errores en la doctrina. El Concilio Vaticano II reafirmó la necesidad de la Iglesia en el mundo, y actualizó la forma de llevar el mensaje eterno de Cristo a la sociedad moderna, sin cambiar las verdades fundamentales. La Iglesia Católica enseña que Cristo mismo es la cabeza invisible, y el Papa es su representante visible en la tierra, asegurando el cumplimiento de todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. El llamado a la santidad es universal. La Iglesia Católica propone caminos concretos, como la vivencia de los sacramentos y la espiritualidad, para ayudar a cada fiel a acercarse más a Dios. En la comunión de los santos, la Iglesia militante, en la tierra, la Iglesia purgante, en la purificación, y la Iglesia triunfante, en el cielo, se unen en una sola familia que ama y sirve a Dios. Con todos estos elementos, la Iglesia Católica se considera la verdadera Iglesia de Jesús, no como una exclusión de otros hermanos cristianos, sino como la plenitud donde habita la sucesión apostólica y la verdad integral. Esto no implica soberbia, sino gratitud por la herencia recibida de los apóstoles. Se invita a todos a buscar la unidad, según la voluntad de Cristo, que todos sean uno, Juan 17:21. Así se cumple la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones, discipulando con amor y obedeciendo el mandato del Señor de bautizar y enseñar hasta el fin del mundo.
Este recorrido histórico y teológico busca mostrar cómo la Iglesia Católica se cimenta en la Biblia, la tradición, la sucesión apostólica y la presencia constante del Espíritu Santo a lo largo de la historia. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te ayudó a comprender mejor la fe católica, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video de La Biblia Habla. Hasta pronto.